estamos a 24 horas del día con el que llevamos soñando y esperando durante 3 años. Ha sido un camino muy largo con toda la clasificación para los Juegos del año pasado, con esos malos resultados al principio de temporada que parecían que nos quitaban el sueño de estar aquí, pero finalmente esa clasificación con buenos resultados, con podium, luego esta temporada con mala suerte en el último sprint, pero estamos aquí. Max está en muy buena forma, nunca ha estado tan bien haciendo transiciones, las piernas van a ir bien seguro. Y ahora va a por los últimos intervalos. Aquí estoy donde tienen reservado solo para encerado. Todos los países, Jamaica, Estonia, cada uno tiene su cabina de encerado única. Aquí está la nuestra. Oh. Special pin. Beijing. Wait, I don't see it. 2022. Last Winter Olympics. You like it? I like it, I'm happy. Acabo de conseguir todavía más pines. Hay una aplicación de los Juegos Olímpicos en la que consigues unos puntos y te regalan más pines para la acreditación. ¡Opa! Hay sueños que pueden parecer imposibles. Hace aproximadamente 5 años hice un mapa de visualización en el que ponía distintas imágenes con el futuro que quería intentar lograr. No me puse límites, quise soñar en grande y en el centro de ese mapa estaban los aros olímpicos. Y hoy, 17 de febrero de 2026, estoy aquí en Bormio. Por primera vez el esquí de montaña hará historia siendo deporte olímpico y estaré aquí acompañando a Max Dion con el equipo de Bélgica. Los Juegos Olímpicos proporcionan a cada equipo una habitación totalmente personalizada y para que haya igualdad total, todos los atletas tienen la misma bicicleta con la cual competirán. Hemos venido aquí para revisar todo lo que van a tener de comida, asegurarnos que Max va a poder tener su menú y elegir bien dónde va a pasar esas 2 horas que hay entre los cuartos de final y las semifinales. Ya tenemos lista nuestra pequeña habitación. Esquí de carrera, esquí de entrenamiento, esquí de reserva, mesa para dejar las cosas, incluso que se pueda tumbar Max. Hemos traído una almohada, bicicleta para vuelta a la calma, para preparar esquís. Bueno, sobre la carrera del sprint,
como entenderéis, no puedo mostrar nada en este vídeo de YouTube. Los Juegos Olímpicos tienen todos los derechos reservados, así como todos los medios de comunicación que pagan a los juegos para poder mostrar las imágenes. Os recomiendo que veáis la carrera si no la habéis visto todavía. La tenéis en Teledeporte, comentada por mi amigo Nico Molina. También está en el Olympic Channel, simplemente en YouTube. Lo retransmitieron súper bien con drones FPV que seguían a los deportistas. Realmente ha sido de las mejores carreras retransmitidas de esquí de montaña, y eso también es algo que los juegos nos trae. Fue muy emocionante, pasaron muchas cosas. Por desgracia para nosotros, a nosotros nos pasaron cosas y eso es lo que os quiero contar. La primera ronda eran los cuartos de final. Nos había tocado, diría que una de las más fuertes, en el sentido de que estaban Nikita Filipov y John Kisler, dos favoritos a estar en la final y probablemente también a medalla. Igualmente Max estaba en ella. La buena noticia es que pasaban 3 deportistas, entonces era una ronda en la que estar tranquilo, no cometer errores, y simplemente por rendimiento y por el histórico de los deportistas deberían de pasar los 3 sin ningún problema. Así fue realmente. Max tuvo muchas emociones antes de competir en esos cuartos. Al final, estar en unos juegos, ver que tu sueño se está cumpliendo, pues lo mantuvo súper agitado previo a competir, pero se encontró súper fuerte. No quiso pelear por ganar la ronda, un poco con todas esas emociones que estaba teniendo. Fue a hacer cambios sin errores y la verdad que solventó la ronda súper bien, terminó tercero, clasificando así a semifinal. Con ese tiempo, a pesar de haber sido tercero, hizo el 6º mejor tiempo de todas las otras rondas, lo que le indicaba ya un poco que podía estar en la final. Y además yo lo vi cuando pasó por el pateo, no respiraba por la boca, estaba respirando por la nariz, o sea, se le veía que iba muy fácil, y así nos transmitió él que fueron sus sentimientos. Así que por ese lado súper contento. Pasamos a la semifinal, él cayó en la segunda semi, muy fuerte, había 4 o 5 favoritos para estar en la final en esa semi, y solo pasaban 2 y con suerte 1 o 2 lucky losers de esa ronda. Salió a tope, tenía una posición no muy buena ya que salía totalmente a la izquierda. Esa fue la desventaja de quedar tercero en los cuartos. Y salieron todos a la vez. Max salió sabiendo que podía estar adelante, que podía ganar la ronda incluso, y salió explosivo, como otras veces quizás no sale, suele salir un poco más reservón. Iba en paralelo con todos los atletas y ya hubo un momento en el que estaban llegando los rombos, iban todos en paralelo y Max se decidió meter detrás para no tener conflicto ahí en la entrada. Bueno, pues todo ese tramo que él iba en el lateral iba abriendo huellas. Hubo muchísima precipitación a lo largo de la carrera del sprint, nieve muy húmeda, estábamos sobre 0 grados, y todo ese tramo abriendo huellas por ahí, lo que le supuso es que las pieles se le mojaran, y poco más adelante se le empezó a pegar zueco debajo de la piel. Esto es algo que todos los que hacéis esquí de montaña sabéis lo desagradable que es, lo frustrante que es, porque sientes que no avanza a pesar de toda la fuerza que haga. Por tanto, en la salida de los rombos, que la estrategia era ganar posiciones, Max tuvo que conformarse con mantener la posición que ya tenía, porque era un tramo de deslizar y con el zueco no podía deslizar, tenía que seguir corriendo. Llegó a la transición del pateo con la esperanza de decir, bueno, aquí el zueco no me va a molestar, tengo solo que correr, pero en la transición le dificultó mucho. Para empezar, el frenar con el zueco fue muy brusco y se desequilibró un poco adelante, pero también al poner los 2 esquís juntos, ese zueco que había bajo la piel hizo que los 2 esquís no se quedaran bien juntos, quedaron como en una X. Luego los consiguió ir a meter al aro, pero cuando fue a enganchar el gancho
al estar ese zueco entre los dos esquís, la distancia entre los esquís era demasiado grande y le costó más de la cuenta poner el gancho en los esquís. Con todo eso, pues perdería, no sé, 6 segundos clave. Salió del pateo y ahí justo estaba yo, que había tomado tiempo de la ronda anterior del tercero, que había sido Thibaut, para poderle dar referencias del Lucky Loser. Y le pude dar una referencia que no os vaya a creer con todo lo que os he contado, que fue de que solo estaba a 1 segundo de clasificarse. Aún así, con todo lo que había pasado, su ronda era tan rápida que estaba para lucharlo. Y Max me escuchó y apretó en el pateo con todo. Llegó a la transición de arriba en tiempo de poder pasar. Se puso los esquís, el zueco seguía, no le permitió apretar bien, se le veía que se incluso resbalaba en la parte más pendiente. Entraba así quinto en la parte de arriba, pegado al cuarto. Y ya el colmo fue que ese zueco, al entrar a la transición de arriba, se le fue por completo. Y claro, eso le hizo que al frenar los dos esquís se le fueran para adelante, se cayó de culo y ya fue como, qué broma es esta. Entonces fue pues muy frustrante, lógicamente, el saber que físicamente estaba listo para estar en la final. En la final todo puede pasar, pero estaba con un estado de forma para haber luchado con las medallas. Pero algo así pues le dejó totalmente fuera y ahí acabó nuestro sueño olímpico y toda esta aventura que ha llegado tanto tiempo. Primer punto, encajó muy bien, se lo llevaron al control antidoping, yo no lo vi hasta pasado 1 hora, pero cuando me lo encontré de frente había encajado ya muy bien esa derrota. Tenía la mentalidad correcta antes de competir, de que había sido un premio el disfrutar de todo este proceso hasta los juegos, el estar en los juegos, el poder representar a su país, el haber traído a 70 personas belgas que querían apoyarlo y que fueron allí a Bormio a apoyarle. Todo lo que había involucrado, se sentía victorioso. Lógicamente, a un atleta de alto nivel que son mega inconformistas, o sea, es un gran palo y un gran golpe, pero se lo tomó muy bien, se paró a agradecernos a todo el staff que estábamos alrededor de él por todo el trabajo que habíamos hecho, y la verdad que dice mucho de Max como deportista, y es muy gratificante poder estar trabajando con personas que más allá del rendimiento y del resultado deportivo piensan mucho más allá y son grandes personas. El tema de las pieles, ¿se podría haber evitado o no? Es difícil saberlo. Yo creo que somos de los mayores conocedores del equipo con el que más compite, de las ceras que usamos. En todas las condiciones lo testeamos, sabemos cuándo desliza, sabemos cuándo no. Habíamos hecho miles de pruebas, pero estaba cambiando constantemente la meteo y fue bastante aleatorio. Le pasó, me atrevería a decir, a un 30% de los deportistas. Hubo deportistas que estaban muy en forma, que ni siquiera pasaron de cuarto porque el zueco ese le impidió apretar. Hubo deportistas como Margot, que llegó tercera a la última transición en la final y perdió el bronce simplemente porque con el zueco no pudo quitar bien las pieles. Le pasó también a los suizos, que eran dos claros favoritos a medalla y se quedaron los dos fuera del podio en la final por ir todo el primer tramo ellos primero. Entonces, un poco sacando las conclusiones tiempo después, probablemente era un sprint en el que, al igual que en las individuales, evitar ser el primero porque te toca abrir traza, pues, o en una vertical incluso, pues probablemente era un sprint para meterte detrás de todo y intentar evitar de así ese fuego que la gran mayoría de atletas de una forma o de otra terminaron sintiendo. Ahora que ya ha pasado el día de competición, tengo un poco más de tiempo para grabar y mostraros qué supone estar en unos Juegos Olímpicos y qué diferencia está teniendo respecto a una Copa del Mundo. Y una de ellas es la cantidad de ropa que nos ha dado el Comité Olímpico Belga.
ya que hay normativa y no se pueden mostrar marcas que no estén patrocinando o bien al Comité Olímpico Nacional o bien a los Juegos Olímpicos durante todo el espectáculo que suponen todos estos juegos. Así que básicamente nos equipan completamente, desde pantalones, camisetas, sudaderas, un poco todo como veis sigue la misma línea de diseño, pero también incluso calcetines con los colores de la bandera de Bélgica, también camisetas de manga larga para ponernos los días de más frío. Es una bastante abrigada, es la que uso el día de competición. Conjunto también para entrenar en el gimnasio. Nos dan incluso guantes. Los guantes son, por ejemplo, de Salomon, ya que Salomon patrocina los Juegos Olímpicos. En general, a todo el Comité Olímpico belga le patrocina esta marca, que es PIC, y toda la ropa que nos pasan pues de esa marca. Al final, esta norma lo que busca es hacer posible y que sigan ocurriendo los Juegos Olímpicos, en el sentido de hay marcas que ponen mucho dinero para tener esta visibilidad, que solo sacan provecho después de 4 años de inversión, y es una regla que se llama la regla 50 y protege todo esto. También, si os fijáis, en los participantes en el casco no podían llevar ningún logotipo, solo 2 pequeñitos en los laterales. Está muy restringido a nivel de vestimenta, no puede haber logos. Los guantes más grandes de un tamaño en el mono principal lo limitan solo a un espacio pequeño. Está todo muy medido y ha sido también un estudio muy en profundidad en saber qué material se podía usar, qué material no. El casco de Max lo tuvimos que remaquetar para que cumpliera el reglamento. Ha habido muchos detallitos en ese sentido para cumplir todas estas normas. Os sigo enseñando ropa. También nos han dado ropa más de invierno y más abrigada, lógicamente. Esto es tipo un anorak. Este en concreto es el que usamos para la ceremonia, tanto inauguración como clausura, y en caso de un podium, pues también es el conjunto con el que tocaría subir. Este, junto con un pantalón con el mismo estilo, que si os fijasteis fue con el que estuve el día de carrera, lo combiné con una chaqueta negra que también nos han dado. Hay, bueno, todavía más ropa, nos han dado también maletas en las que venía toda la ropa. En esta es de rueda, venía llena. También me dieron una amarilla con ese mismo diseño. E incluso una pequeña bolsa con un montón de cosas, botella, libreta, y también los preciados pins de Bélgica. Cada nación tiene un pin de su país, y la gracia de los juegos es irlo intercambiando y tratar de conseguir lo máximo posible. Y así, en la acreditación que nos ponemos para entrar a todos lados, pues en el lanyard los llevamos llenos de pines de las distintas naciones que han formado parte. Y hay una pequeña competición interna entre entrenadores, fisios, staff, pero también competidores, de ver quién consigue los pines más raros, ya que pues también, hablando con voluntarios, se consiguen pines de países que han estado aquí con la competición de esquí alpino, países exóticos como Haití, Islandia. Hay una competición interna bastante entretenida en ese sentido también. Aquí estoy en el gimnasio del Olympic Village. La verdad que es muy escaso lo que han montado. Como está el patrocinador Technogym, pues bueno, hay máquinas, algo de material. Y aquí abajo 4 máquinas, algunas mancuernas. Muy escaso para ser un gimnasio en los Juegos Olímpicos, pero para sacar una pequeña rutina no está. Ya para cerrar el vídeo, unas conclusiones finales. Intentaré ser breve.
Ha sido increíble poder vivir unos Juegos Olímpicos desde dentro, todo lo que había alrededor de nuestro deporte. Estaba un montón de gente involucrada, un montón de medios involucrados, una organización brutal simplemente para 36 atletas, 18 hombres y 18 mujeres. Lógicamente quedan espinitas clavadas en cuanto a que no se ha visto todo el trabajo detrás del atleta que yo he estado apoyando. Al ser unos juegos tan repartidos por toda Italia, realmente estábamos solo allí en Bormio, entonces no ha sido una vivencia total de ese olimpismo en el que compartes con otros países de otros deportes, ese Olympic Village brutal con peluquería y con 1000 historias. No ha sido todo así, pero en cierto modo está bien que todavía queden cosas por conseguir. Tengo solo 27 años y espero que no sea mi último Juego Olímpico, así que grandes cosas por venir, más motivación para los siguientes en Francia, que ojalá se confirmen ahora en junio. Espero que haya gustado este vídeo, no ha sido nada fácil grabar contenido con todas las restricciones y además con todo el foco que teníamos en estos juegos y en el rendimiento de Max. Ha sido brutal también poderlo compartir con Yannick, entrenador de Max desde el 2020, campeón del mundo en esquí de montaña, del cual he podido absorber un montón de conocimiento. Él es súper perfeccionista y cada mínimo detalle busca cómo optimizarlo, así que un gran crecimiento también en ese sentido. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme en todo este camino. Fijaros qué lejos estamos llegando y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.